Buenos días. Vamos a tratar de explicar en corto tiempo lo que es la doctrina de los bautismos, la doctrina del bautismo. La doctrina del bautismo está relacionada con los peces. Y en este caso los peces son una alegoría, los peces están alegorizando la era de Piscis. Vamos a entrar en el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es el bautisterio. Ese es lo que es el cristianismo. El cristianismo es el bautisterio. El cristianismo es el estado mental en que entra una persona que es sumergida en el agua o sumergida en el fuego. Si una persona la sumergen en el agua, la sumergen en el fuego, de hecho se está bautizando. Cuando la persona, el converso, el judío se convertía al cristianismo, era porque pasaba a una segunda fase del judaísmo. La fase trascendental del judaísmo es el cristianismo. Y la fase experimental del gnosticismo es el cristianismo. O sea, estos pasos son como los barrotes, como los peldaños de una escalera. Una escalera tiene muchos peldaños y un peldaño es un paso para seguir al otro paso más arriba. Entonces, cuando estábamos en la era de Aries, el judaísmo era un peldaño, el judaísmo era una doctrina. En el judaísmo se estudiaba la doctrina de la circuncisión. La doctrina se basaba en la circuncisión y todos los judíos tenían que circuncidarse. Luego viene el cristianismo. Allí ya no existe la circuncisión, existe es el bautismo con agua. Pero cuando viene Juan el Bautista a predicar el cristianismo, porque Juan el Bautista es el que predica el cristianismo, él predica el bautismo y la inducción a la primera fase de la doctrina, del cuerpo doctrinario, es el bautismo con agua. ¿Qué es lo que pasa con el bautismo con agua? El bautismo con agua es una preparatoria para poder. Hay que preparar a los conversos, hay que prepararlos porque los judíos se convierten en cristianos. Y a esos cristianos hay que prepararlos y lo primero que se hace es bautizarlos y se convierten al cristianismo, porque el cristianismo en el cristianismo se preparan para el bautismo con fuego. Juan dijo, yo los bautizo con agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí los bautizará con fuego del Espíritu Santo. Esto está relacionado entonces con la doctrina de los bautismos. Toda esta cuestión del agua y de la inmersión en el agua y la inmersión en el fuego está relacionada con la doctrina de bautismos. La doctrina de bautismo es relativamente la base fundamental doctrinaria, el canon, por decirlo así, el canon de la era de Piscis. Pero es que ya no estamos en la era de Piscis, estamos en la era del Acuario. Ahora estamos ya en la era del Acuario, y en la era del Acuario ya no hay que tomar, el cristianismo o las tesis como una doctrina, no hay que tomarlas como una doctrina, sino como una técnica. Las doctrinas son experimentales, las técnicas son trascendentales. Entonces, la doctrina de los bautismos y la doctrina el cristianismo es una fase experimental para trascender al gnosticismo experimental. De aquí el cristianismo experimental pasan al cristianismo trascendental, y del cristianismo trascendental pasan al gnosticismo experimental, y del gnosticismo experimental pasan al gnosticismo trascendental. El fuego y el agua, que son bautismos, el elemento agua y el elemento fuego, que son bautismos,
establecen una relación muy inherente, muy estrecha con el culto de las tortas, con el adobe, con los panes y con los ladrillos, Todas estas cosas están representando en sí la masa. Son básicamente masa. La esencia, la base fundamental de toda esta doctrina de los bautismos es la masa, las masas. Pueden ser las masas, pero el hombre está hecho de polvo de la tierra y nosotros somos masas. Toda la gente que se mueve en el mundo, que vive en el mundo, se llaman las masas. Y el manejo con las masas, eso es lo que se llama, digamos, la manipulación técnica y trascendental de las masas, es lo que se llama la alta masonería. La masonería de la era de Piscis entonces cobra una connotación muy diferente, porque la masonería es en realidad el arte de la albañilería. El arte de la albañilería dejaron de verlo como un arte de la albañilería, a la masonería la dejaron de ver como arte de la albañilería para comenzarla a ver la masonería como una doctrina de personas enigmáticas, de personas cismáticas, de personas puritanas, de personas supremamente inquisidoras. Los inquisidores, el dogma, apareció el dogma hizo de la masonería una doctrina, convirtió la masonería en una doctrina, pero la masonería no es una doctrina, la masonería es un arte, es el arte de la construcción. Entonces, antes de enseñar una doctrina como si fuera una cátedra de asuntos esotéricos y espirituales, es mejor enseñar la masonería como si fuera una cátedra de albañilería, de alta albañilería. Hablemos ahora de qué es baptista. El bautista es lo que llama un albañil. Juan el Bautista se llamaba el Bautista no porque bautizaba con agua, sino porque él era un maestro de construcción y estuvo encargado en su tiempo de construir los baptisterios, o sea, las bañeras y las piscinas en los palacios de la corte del rey Herodes, de los reyes. Entonces era una persona que construía piscinas y en esas piscinas se iban a echar, no solamente se iba a bañar las personas, sino que también se iban a echar peces, se iban a cultivar peces. Entonces relacionamos esto pues con los peces. Las tortas, ¿qué es una torta? Una torta es una base de harina que se amasa agregando agua. Entonces, para poder amasar la harina de trigo hay que echarle agua. Y ese contacto con el agua, eso es lo que se llama el bautismo. Entonces, vemos, por ejemplo, que los adobes, ¿qué son los adobes? Los adobes son unos paralelepípedos o unos ladrillos crudos que se coge la masa de lodo, y se mezcla con el acerrín, con el cisco o con la paja, puede ser del trigo o de otras ramas y de otros vegetales, de otros forrajes, y al mezclarlo con eso, entonces se le da una consistencia ideal para que al meterlo en el horno el adobe no se raje, no se destruya. Entonces el arde y al estarse quemando la paja que está dentro del lodo, se convierte el ladrillo prácticamente en una brasa, y esa brasa se calcina todo lo que es paja y va quedando lo que es ya el ladrillo, lo que es digamos el masón ya trascendido, el masón es trascendido, es el ladrillo. Entonces aquí vemos por ejemplo que en Batista significa albañil, y la palabra albañil desciende de dos términos que son alba, que significa blanco, de ahí la palabra albino, que significa que es de color blanco, y añil. El añil es un tono de un pigmento que es el color azul, básicamente el color azul, y por eso los aprendices de albañilería, siempre los de bajo rango,
en el arte de la albañilería, los ayudantes y los aprendices y los oficiales de corto conocimiento son los oficiales más bien poco prácticos, utilizan en la masonería en general, en el arte de la masonería, utilizan uniformes azules. Pero los uniformes, ya los maestros, los ingenieros y los arquitectos, las personas que ya están versadas en los altos conocimientos de la arquitectura, de la alta masonería, ellos utilizan uniformes blancos, blancos. Por eso nosotros vemos que la palabra albañil significa azul y blanco. Azul y blanco. Entonces, ahora vemos albañilería y panadería. ¿Por qué panadería? Porque la albañilería está relacionada con la panadería. La panadería ¿qué es? Hacer pan, hacer pan. Ahí vemos, digamos, en qué consiste las tortas. De las tortas salen los panes y de los adobes salen los ladrillos. Eso es una cosa supremamente sencilla de explicar y en eso es que se basa toda esta cuestión de la doctrina de los bautismos con agua y luego la doctrina del bautismo con fuego, porque el que bautiza con agua es el que hace el adobe. Pero el que bautiza con fuego es el que lo quema, el que lo mete en el horno. Buenos días.